platicando acerca de algunas necesidades y las reflexiones venían a través de preguntas y hoy no va a ser la excepción. Vamos a tener muchas preguntas nuevamente para hacerlas en esta necesidad de tener una reflexión personal, una introspección y poder responder lo que directamente desde nuestro corazón realmente está surgiendo. Estábamos hace un par de semanas en esta circunstancia de qué tienes para dar. En muchas ocasiones pretendemos hacer un acopio de grandes recursos para poder dar, pero el Señor nos ha enseñado que no es necesario nada de esto, porque realmente todos y cada uno de nosotros tenemos algo para dar. Recordamos ese pasaje con ese cojo de nacimiento a las puertas del templo, la hermosa, donde él no tenía nada que dar, pero en el momento que recibió la gracia, que recobró las fuerzas de sus piernas y pudo caminar y dar saltos, él también dio algo. Dio gracias a Dios, dio alabanzas al Señor, pero sobre todo dio testimonio acerca de lo que se hizo. Y también estábamos hablando acerca de nuestra responsabilidad como edificadores. Tenemos todos y cada uno de nosotros precisamente esa necesidad de poder cumplir con lo que el Señor pone en nuestro corazón y que en medio de esto está precisamente la responsabilidad de edificar nuestra propia vida, de edificar la vida de las personas que están cercanas a nosotros, de edificar la vida del entorno en el que vivimos y también de edificar el cuerpo de Cristo, porque Efesios, Pablo nos escribe claramente ahí, es esta necesidad absoluta que tenemos de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy veremos algo que nos traerá una vez más esta necesidad de preguntarnos a nosotros mismos algo para una respuesta específica hacia el llamado de Jesús. Y vamos a ver un pasaje apenas en el inicio del Nuevo Testamento. Vamos a ver en el libro de Mateo. Algo pasó por ahí. Denme un segundo. Lo vuelvo a desarrollar otra vez. Ahí está ya. Ok. Ya está. Perdón, comentaba hace un rato Rodolfo el agradecimiento al cual me uno hacia Hugo por estar controlando la cabina, cosas que no se ven, pero en realidad hay que estar haciendo muchas cosas ahí, sube, baja, gradúa, cambia, quita, pon y demás, y en medio esto se quedó por ahí congelado. Pero bueno, pasamos entonces, estamos en el libro de Mateo, apenas capítulo 1, versículos 18 al 25, y nos dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a todo su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Un pasaje que yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído una y otra vez. La mayoría hemos escuchado la historia acerca de cómo es que Jesús, Dios hecho hombre, vino a este mundo. Sabemos perfectamente que dentro de esta circunstancia hubo dos actores principales, tres, consiguiendo también con el ángel. Estaba María por un lado, esta mujer
que tuvo gracia delante de los ojos de Dios y por eso fue elegida para poder ser portadora en su vientre de su propio hijo, de Jesús. Pero por el otro lado también estaba José, un hombre que en la palabra se menciona en muy pocas ocasiones, pero que finalmente tuvo una relevancia muy especial porque a los ojos de cualquiera, él tuvo sobre sus hombros el peso de ser el padre en este mundo, el padre que crió en los primeros años, el padre que cuidó, que de alguna manera sustentó con alimento y que hizo crecer al propio Jesús. Así que imaginemos nada más esta circunstancia y de ahí empecemos a hacernos algunas preguntas muy elementales de esta circunstancia. José, un hombre que sabemos que era un carpintero, la palabra lo dice porque en determinado momento le preguntan, Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María, con sus hermanos fulano, sutano y perengano, y entonces entendemos que José tenía un oficio, pero también dentro de lo que es el propio relato que ahora leímos, vemos que describen a José como un hombre justo. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Un poquito más adelante vamos a ver estos detalles y cuáles son estas circunstancias que en algún momento nos pueden traer hacia la luz de la realidad de lo que la propia experiencia de ese José nos deja hoy a nosotros como un ejemplo para vivir nuestra vida y para tomar decisiones. Otro aspecto que a lo mejor pasamos por alto es también importante. El verso 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esto quiere decir que desde el momento en el que José estaba casado con María, porque la palabra dice que ya estaban casados, en ese momento se entera que ella está embarazada del Espíritu Santo. Y de ahí llega esta espera para conocerla. Recuerden que la palabra cuando nos da la referencia de se conoció o conoció y demás, es porque tuvieron relaciones sexuales. Específicamente ese es el hecho. Entonces, aquí simplemente nos dice que José no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo. Nunca tuvieron intimidad durante ese tiempo. Cuestiones que otro día también trataremos acerca de la virginidad de María y otras cosas como estas que nos traen también luz acerca de la realidad en la vida de esos personajes. Pero hoy enfoquémonos simplemente en ese José. Y empiezan a surgir las preguntas que quisiera que pudiéramos analizar. ¿Puedes imaginarte la escena específico ahí en ese momento? ¿Cómo es que se dio? ¿Cómo surgió ese diálogo entre el ángel y José? Pero también más importante, enfocarnos en algo prioritario. Sobre todo, ¿puedes imaginarte los pensamientos y emociones de José en ese momento? Tomemos en cuenta todo. Él, siendo un hombre normal, probablemente sí un hombre reconocido dentro de su sociedad, con un oficio, mencionado como un hombre justo, casado con una esposa joven, en la que se le presenta una circunstancia muy particular. Para ese tiempo la ley dictaba claramente algo muy específico para un caso similar. María debería de haber sido apedreada y muerta por el hecho de haber tenido relaciones antes del matrimonio. Y José lo sabía perfectamente, porque la palabra justo se traduce de una palabra hebrea que quiere decir alguien que es un maestro de la ley o alguien que conoce las escrituras. Él podría haber sido considerado un anciano de una iglesia. Entonces imaginemos nada más esa circunstancia, cómo se podía haber prestado. Una imagen por ahí medio especial. En el hecho se llama El sueño de José, es un cuadro de Goya, pero en medio de todo esto nos podemos dar cuenta un poco cómo fue ese momento especial. Obviamente va mucho la imaginación del autor, pero también nos lleva concretamente a poder entender nosotros ese momento especial en el cual José, estando ya en un sueño, bajo esta turbación de qué voy a hacer con esta realidad que hoy me toca vivir, que es tener a una esposa que no le he tocado, que está embarazada, que yo sé que la ley me dice que la tengo que exponer y matarla a pedradas, y en su corazón estaba
no hacerle el mal, sino, dice el pasaje que leímos, y él secretamente pensó dejarla. Nada más, abandonarla, y bueno, no sé qué vaya a pasar dentro de algún tiempo, ya cuando el embarazo sea evidente, cosas así, pero en un momento él pensaba en esta circunstancia. Y estando ahí, en ese sentimiento profundo, llega el ángel del Señor y le dice: José, lo que tú piensas hacer no lo hagas. Primero te aclaro, sí, tu esposa está embarazada, pero concibió del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Ese hijo que viene ahí, vas a llamarle su nombre Jesús, porque su nombre es el Salvador, el que va a salvar a todo su pueblo. Y vemos cómo de alguna manera José despierta. ¿Y qué es lo que hace? Directamente asume la responsabilidad y el llamado puntual que Dios hace a él, y simplemente toma a su mujer, la recibe y la acompaña durante todo este tiempo hasta el nacimiento de Jesús. De alguna manera quisiera yo pensar, y mandaba temprano al grupo de Congreavisos una imagen que nos va a empezar a dar cierta luz acerca de la reflexión del día de hoy. Si Dios te pidiera que te bajaras de tu barca y caminaras sobre el agua, ¿qué responderías? Si lo ponemos desde ese contexto, algo similar sucedió con ese José. ¿Por qué? Porque José tenía una vida tranquila, vivía en un poblado pequeñito, tenía su oficio, tenía una esposa, era alguien justo y que estaba siempre bajo el cumplimiento de la ley, era alguien reconocido en su lugar. Y llega Dios y le dice: ¿sabes qué? Fíjate que de todo lo que tú crees que debes de hacer, yo te digo que no lo hagas, haz una cosa diferente. Y en su momento, bueno, pues José eligió ser obediente a Dios. Así que estamos desafiados a salir de nuestra zona de confort. Un mensaje puntual hoy para cada uno de nosotros, y que señala principalmente a mí. No se sientan aludidos, aunque sí es para ustedes también. Así que vamos a empezar con nuestros pensamientos y reflexiones acerca de lo que podría estar saliendo ahí. Sal de tu zona de confort. Hay algo que sabes que debes hacer, pero significa dejar tu entorno habitual y salir de allí por fe. Dios, a cada uno de nosotros que hemos tomado el camino de la cruz, que lo aceptamos como nuestro Salvador, nos dio una gran comisión y nos dice simplemente que vayamos a compartir las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo, que hagamos discípulos, que se les bautice y que lo hagamos de esto hasta que llegue el fin del mundo. Eso es la gran comisión que Dios nos da. Pero en particular, también el Señor nos da muchas cosas que hacer a cada uno de nosotros. Y al igual que con José, la instrucción es puntual. El Señor no nos deja a la imaginación qué hacer. Él habla a nuestro corazón y nos dice específicamente qué hacer. Y así que, cuando estamos en ese ámbito, bueno, pues es importante que cuando ese llamado llega, tengamos en cuenta que va a significar que salgamos de nuestra vida habitual, de nuestra zona cómoda, de nuestra área de confort, y que vayamos hacia ese camino precisamente por la fe que tenemos hoy en Cristo Jesús. Otro aspecto más, sabes que es la dirección de Dios, pero parece difícil. Y en ese punto yo creo que todos y cada uno de nosotros nos hemos visto enfrentados. Llega ese sentimiento al corazón en el cual te dice: Jorge, quiero que sirvas para mi obra en Cancún. Un sentimiento que llega a mi corazón hace por ahí de 30 años más o menos, cuando ni siquiera teníamos idea de venir a vivir a Cancún. No era algo que estuviera en el cuadro, pero que finalmente ahí se puso en el corazón de Jorge. Y después, bueno, pues el asunto sí podría decir, parece difícil, para ese tiempo, para nosotros era imposible, no es algo difícil. Pero bueno, ponlo en el contexto de tu propia vida y cómo están sucediendo estas cosas. No sabes cuál será el resultado, no sabes dónde estarás cuando todo termine, pero el llamado está allí.
Y es importante entenderlo porque ese llamado es algo que no nos deja tranquilos. Constantemente sigue apareciendo en el cuadro. Volteas hacia un lado y la imagen es, tengo que hacer algo. Platicas con alguien y el comentario y la plática precisamente se va hacia ese contexto de necesitas hacer algo. Lees cualquier cosa, la palabra, un libro secular, un artículo, y nuevamente sale esa motivación. Es algo que existe ahí y que no nos deja tranquilos. Entonces, pensemos simplemente en este José, como comentaba yo hace un rato, y pongámosle no el nombre de José, y perdón, los conozco a todos ustedes por nombre, así que le pondría, no le pongamos la vida de José, pongámosle la vida de Hansel, no le pongamos la vida de José, pongámosle la vida de Norda, o de Nadia, o de Víctor, o de cualquiera de los que están aquí presentes, y pensemos acerca de esto. Estaba en la flor de la vida y parecía estar en un buen lugar. Él vivía en un pobladito pequeño, tranquilo, en Belén, a las afueras de Jerusalén, donde no había grandes problemas, donde la vida era pasible, donde él tenía su oficio, él era un carpintero, donde, como comentábamos, la palabra lo describe con un hombre justo, así que tenía un entorno perfecto. ¿Qué edad podría tener José? No lo sabemos, pero finalmente sí, lo que podemos intuir es que él estaba probablemente antes de lo que se llama la edad mediana, antes de los 50 años. Él estaba ahí, así que estaba en esos momentos en los que nos sentimos productivos, esos momentos en los que la mayor de las veces todo nos va bien y que en cualquier circunstancia nos sentimos protegidos dentro de nuestro entorno. Ahora bien, una más, estaba recién casado y tenía una joven esposa. Eso es lo que nos describe la palabra, porque nos dice que ya estaba casado con María. María era una mujer joven, más o menos 15 años tenía María para ese tiempo. Así que imagínense ese cuadro de tener una vida apacible, un oficio, recursos para vivir tranquilamente, una esposa joven en medio de todo esto. Y además tenía su oficio y una buena reputación. Era un hombre justo. Y la pregunta surge, ¿cómo crees que imaginaba su futuro? Simplemente deja que tu imaginación se vaya hacia adelante y con esas circunstancias que hoy estamos tratando de evaluar, ¿qué crees que estuviera pensando José acerca de su futuro? La pregunta más personal, ¿cómo imaginas el tuyo? Tomando en cuenta todo lo que está sucediendo hoy en tu propia vida. ¿Qué es lo que esperas que suceda dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 40 para algunos todavía alcanzarán los 50 o 60 años más adelante? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué es lo que crees tú que se pueda llegar a dar? Si nos ponemos en el contexto de José, yo creo que veía su futuro precisamente ahí, en Belén, para poder seguir creciendo como persona, como papá, teniendo a su familia, cumpliendo con la ley, haciendo lo que era bien para ese momento. Pero llega específicamente en él, en ese momento de tranquilidad, algo que lo reta y lo desafía. Y la pregunta precisa para cada uno de nosotros es esa. ¿Está habiendo un desafío en este momento en tu vida? ¿Estás tú teniendo ese reto de dar un paso de fe hacia adelante? El Señor ya vino y te dijo puntualmente, ¿sabes qué? Es el momento que hagas algo especial. Para muchos yo creo que volteamos la vista y como que no me habla a mí, pero pues la verdad es que ese sentimiento sigue en nuestro corazón y trae algo hacia adelante. Sal de tu zona de confort. Tal vez ahora mismo estás en medio de una decisión. Dios puso en tu mente y corazón algo que Él quiere que hagas. Es perturbador, ¿no? ¿Y por qué digo que es perturbador? Porque al igual que José le dijo, sal completamente del entorno que conoces y lo que deberías de hacer para hacer algo completamente diferente. Número 1, no vas a cumplir con lo que tanto tú crees que debes de hacer. No vas a cumplir con la ley. Número 2, vas a ser el padre en este mundo
de mi hijo, de Jesús, del Salvador. Yo me quiero imaginar el peso de responsabilidad que cayó encima de José. Yo no me quiero imaginar si el miedo tan solo de pronunciar el nombre Jehová para muchos religiosos en su momento se pudiera comparar con decirte, y ahora vas a criar a mi hijo. No tan solo vas a estar guardando lo que yo te pido que hagas, sino que vas a tener la responsabilidad de mi hijo. Y en medio de eso, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido puntualmente a ti, que hoy no has podido hacer? ¿Qué cosas ha puesto en tu corazón? ¿Qué deseos hay en tu mente? ¿Qué circunstancias y qué necesidades has notado que se están presentando alrededor de tu vida? Y que hoy te puedo asegurar que esas necesidades que tú ves es precisamente la oportunidad que Dios te está dando de escuchar su palabra y su instrucción acerca de qué hacer. Ahora bien, pensemos un poco en ello, simplemente. ¿Te gusta tu rama o cualquier lugar en el que te sientes familiarizado y confortable? ¿Te has acostumbrado a ella y ella a ti? ¿Vives tranquilo? Pongámosle rama a cualquier nombre de tu entorno. Algunos será su casa, otros su trabajo, otros el deporte, la escuela, algún hobby, incluso puede ser el Facebook o tantas cosas que le ponemos nosotros ese nombre de lugar confortable. Ahora bien, imaginemos en ese momento cómo están estas cosas. ¿Te gusta estar ahí? ¿Te sientes tranquilo? ¿Estás acostumbrado a ello? A pesar de que esté la rama medio torcida, cruje de algún lugar, de repente me tropiezo con algunas varas que tienen por ahí salidas y viejas. Hay algunos vecinos que medio hacen ruido y no me dejan dormir muy claramente. Tengo 2 o 3 pájaros carpinteros que están molestando a cada rato, pero finalmente es el lugar donde yo me siento a gusto. Es la zona donde quiero estar. Ahora, pensando en esto, viene la siguiente reflexión. De pronto escuchas que te están llamando. Y aquí es donde las cosas se empiezan a complicar. Necesito que vengas porque hay trabajo para ti. Se está organizando un evento especial y se necesitan voluntarios. Por ahí dice la palabra, el que tenga oído, que oiga. Hace un ratito hubo una invitación similar. Se está organizando un evento para nuestros chicos dentro de muy poquito tiempo. Y se necesitan voluntarios. No estoy tratando de forzar nada. Simplemente lo que estoy tratando de hacer es que reflexionemos acerca de ese llamado y ese momento específico en el que después de la invitación hay algo en tu mente y en tu corazón que te dice, ve tú, es ese momento, hay que ir allá. O probablemente sea algo distinto. Quiero que abandones tu comodidad y reconstruyas esa relación rota. No busques culpables. Solo construye el puente. ¿Cuántas relaciones, incluso familiares, han sido destruidas precisamente por el rencor? ¿Y cuántas ocasiones el Señor pone en el corazón de estas 2 personas o las que estén involucradas precisamente esa necesidad de ir y reconstruir el puente para la comunicación y que la relación se pueda hacer? Pero la mayoría de las veces estamos nosotros protegidos en este ámbito de decir no, porque el otro tuvo la culpa. Se comportó de mala manera, fue muy grosero, no me comprende, no lo comprendo, es un abusivo. No sé qué tantos pretextos podríamos llegar a tener, pero se convierte en algo así. Pero lo que nosotros tenemos que reconocer hoy es que ese sentimiento en nuestro corazón es algo que Dios está poniendo y que precisamente nos está diciendo lo mismo. El mensaje es claro. Deja tu comodidad y ve a hacer lo que yo te pido. Algo más. Necesito que entres en acción y evangelices. ¿Te has fijado en ese nuevo compañero de trabajo? Necesita conocer a Cristo. ¿Has visto ese nuevo vecino? ¿Has visto ese nuevo compañero de escuela? ¿Tuviste la oportunidad en estas vacaciones de acercarte con tus seres queridos que ves rara vez? Te aseguro que si es en ese ámbito, tendrás la oportunidad que en estas próximas vacaciones o recibes
o visitas, pero en ese sentido tienes la oportunidad precisamente de hablar acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y te aseguro que el Espíritu te está instando a que lo hagas cada momento. El punto es, ¿qué haces con ello? Necesito que dejes tu comodidad y participes en la ayuda de los desamparados. Es un hecho que esto te provocará una guerra interna. Tu corazón querrá ir en una dirección y tus pies en otra. Tu corazón dice sí, pero tu mente dice no. ¿Alguna ocasión te has sentido de esa manera? Yo en muchas, en las cuales el Señor pone una necesidad en mi mente, en mi corazón, y digo sí, vamos a hacerlo. Y de verdad parecería caricatura. Mi mente va hacia el sí hacerlo, pero mis pies me llevan hacia otro lugar. Mi corazón me dice sí. Pero cuando pienso acerca de todos los riesgos, el sacrificio, el tiempo que va a llevar, la necesidad que tengo de prepararme y tantas cosas que ponemos como obstáculos, entonces digo no. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en tu corazón? ¿Hacia dónde están yendo? Las excusas son tan abundantes como el sargazo en esta época. Por toneladas lo tenemos cada día. Y así es, porque estoy seguro que te has sentido así. Hay oportunidades con las cuales puedes tú simplemente ser obediente a la palabra de Dios, pero te aseguro que esas múltiples oportunidades han quedado sepultadas abajo de esas toneladas de pretextos y excusas abundantes. Ese no es mi talento. ¿Cómo voy a ir a compartir de mi fe si yo no sé ni siquiera hablar? Recordemos esa escena con Moisés. No, Señor, ¿cómo quieres que vaya yo a Egipto a sacar a tu pueblo? Soy torpe de lengua y tardo para hablar. Yo no puedo. Y Dios le insistió hasta el momento que lo acorraló. Finalmente Moisés, muy a su pesar, obedeció. Y fue una gran bendición para millones de personas en ese momento que salieron de esa esclavitud en Egipto. Pero en tu caso, ¿cuál es? ¿Hay necesidad en la escuela dominical? ¿Hacen falta maestras y maestros? No, yo no sé enseñar. No, yo con los chiquitos, no, a mí que me pongan a hacer otra cosa. Ok, ¿qué tienes? Habilidades manuales. Ok, fíjate, hace falta hacer ciertas reparaciones. Uy, creo que no tengo tiempo, ¿no? O yo soy especialista en otra cosa. Nos la pasamos pretextando siempre algo para evitar y para evadir, el llamado del Señor. ¿Algo más? Es hora de que alguien más se haga cargo. Y cómo me encanta esto que ha surgido en mi corazón muchas veces. Híjole, hay necesidad de hacer tal o cual cosa. Y el primer pensamiento en mi mente es, ok, yo creo que Rodolfo sería ideal para eso. No, Sergio tiene tanto tiempo de venir aquí y sería ideal también para esa cuestión. O no, Víctor tiene esa capacidad, es un excelente arquitecto y nos puede ayudar con la experiencia. O Hansel con su habilidad para la natación, que no sé por qué no está cruzando a Cozumel. Digo, no a Cozumel, la isla, están cruzando hoy. Pero bueno, cosas como esas se presentan y además, bueno, ahora no, lo haré más adelante. Me hace falta tiempo de aprendizaje. Tengo que tener más experiencia. Me hace falta seguridad para salir adelante. Y pretexto tras pretexto estamos poniendo. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente importa? ¿La voluntad de Dios o la tuya? Porque esa es la pregunta profunda. La realidad es que cuando nosotros tratamos de imponernos a través de tal cantidad de excusas, lo único que estamos dejando ver es que no queremos nosotros la voluntad de Dios, sino queremos nuestra propia voluntad. Tiene más valor mis deseos y mi vida que lo que Dios quiere que yo haga. Imaginemos nada más si esa hubiera sido la postura de José en su momento, y que hubiera dicho, Señor, no. ¿Y sabes qué? Voy a cumplir con lo que la ley dice. ¿Y sabes qué?
voy a ir a decirle a todo el mundo lo que sucedió y vamos a apedrear a esa mujer. Imagínate nada más las consecuencias catastróficas que hubiera tenido esa circunstancia. Obviamente solo es imaginación, porque sabemos perfectamente que Dios hubiera buscado el camino para que esto se hubiera realizado. Pero la pregunta no es hacia lo que Dios hubiera hecho, sino a lo que nosotros estamos llamados y dispuestos a hacer. Sal de tu zona de confort. José decidió hacer la voluntad de Dios. No fue fácil tomarse de algo tan frágil que aparecía como una débil rama, que se partiría al momento de tomarla, pero confió en Dios y el resultado trajo bendición a toda la humanidad. ¿Qué es lo que pasaría contigo? Haciendo esta imagen de estar en tu rama cómoda, ancha, bien soportada, con sus defectos y demás, pero finalmente con tranquilidad porque tú te sientes a gusto ahí. Y de repente llega ese sentimiento a tu corazón y cuando lo volteas a ver, la imagen clara es una pequeña varita, ¿no? Y, ups, no, Señor, me estás pidiendo demasiado, no me puedo arriesgar. Si yo me tomo de ella, entonces, ¿qué va a pasar? Mis capacidades no me dan para poder saltar o salir avante de esta empresa que ahora tú me estás dando que haga. ¿Te puedes imaginar la satisfacción de ver la sonrisa del niño Jesús? Solo eso es suficiente para hacer cualquier sacrificio que signifique cumplir la voluntad del Señor. Hablando de José, yo me quiero imaginar esas veces que de reojo volteó a ver a Jesús, y Jesús con una gran sonrisa, por algo que su papá hizo, por algo que le enseñó, por la manera como lo educó, por algo que le protegió. Y el simple hecho de tener yo hoy ese sentimiento que solamente me puedo imaginar y que gracias a Dios tengo la bendición de gozar de nietos pequeñitos que ahora enamoran con una sonrisa, me puedo dar cuenta de la satisfacción que para José significó haber aceptado el reto de salir de su zona de confort y tomar la responsabilidad de criar al Hijo de Dios. ¿No fue fácil? No fue fácil. Tuvo que cambiar de domicilio, tuvo que huir, fue perseguido durante algún tiempo, tuvo que irse junto con su familia a Egipto, tuvo que dejar su entorno de seguridad, su hogar, su talento o su oficio, y se tuvo que ir incluso a aprender un idioma distinto por allá, en donde de alguna manera el recuerdo que quedaba siempre era de la esclavitud que se había vivido en ese sitio. Eso sucedió en la vida de José. Así que fácil no es fácil, pero finalmente él decidió hacerlo y te aseguro que simplemente por voltear a ver esa sonrisa de ese pequeño ahí, pagaba todo por completo, lo que pudiera estar sucediendo. Respondo a una pregunta completamente personal. ¿Has sido llamado a dejar tu comodidad por Cristo? ¿Puedes reconocer en algún momento que hubo esa circunstancia en tu vida? Es importante que reflexionemos acerca de ello. Hemos estado en estos talleres acerca de la espiritualidad emocionalmente sana, haciendo muchos ejercicios retrospectivos e introspectivos, que es buscar dentro de ti y yéndote hacia el pasado, para encontrar todas y cada una de esas ocasiones en las que sucedió algo significativo en tu vida. Y en mi caso, en esa aventura de estar viendo hacia atrás, pues hoy puedo ver con mucha alegría que hubo muchos momentos en los que el Señor pidió que hiciera algo y yo lo hice. Y hubo satisfacción y bendición. También hoy, simplemente con arrepentimiento, porque así lo he expresado, me doy cuenta que otras ocasiones en las que el llamado estuvo tan puntual como ese, Jorge, vas a ir a servir a Cancún para mi obra, lo pateé durante muchos años. Y no les quiero decir todo lo que eso trajo a mi vida y a la vida de mi familia, que ese será un tema que hablemos otra ocasión, pero la pregunta es esa: ¿has sido llamado a dejar tu comodidad por Cristo? Te aseguro que no será fácil. Dejar la comodidad nunca lo es. Pregúntaselo a Jesús. Nadie mejor que Él sabe el costo de verse colgado de un árbol. Dios hecho hombre,
Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Muriera en la cruz, derramara su sangre, fuéramos limpios de los pecados y fuéramos reconciliados con Él. Así que, sacrificios. Jesús te podría decir, ¿de qué me puedes hablar tú de sacrificios? No hay nada más que lo que yo hice por ti. Así que, pedirte que te levantes un domingo más temprano, pedirte que vayas y apoyes hacia algo que se está dando, pedirte que compartas de lo que es tu experiencia conmigo. No quiero ni siquiera que te pongas a ser un gran doctor de la ley, no quiero que te gradúes en teología para compartir de mí. Simplemente abre la boca y dile a los demás qué es lo que he hecho yo por ti. Eso es tan simple como Dios nos pide que hagamos algo. Sal de tu zona de confort. La zona de confort de José estaba en su hogar y su taller. ¿Dónde está la tuya? Pregunta personal y puntual que necesita una respuesta en este mismo momento. No que le digas, simplemente tráela a tu mente y a tu corazón. ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Las personas? ¿Las relaciones? ¿Te sientes seguro solamente estando rodeado de alguien o al lado de una persona? O pues, probablemente tu zona de confort eres tú mismo. Tu persona, tus capacidades, tus talentos, tus necesidades, tus deseos y convertirte en el yo-yo que muchos de nosotros somos. Yo, por mí y para mí. O a lo mejor tu zona de confort está en las situaciones. O probablemente está en las circunstancias. Si tengo, si poseo, si logro, todo eso nos hace muchas ocasiones creer que ese es el lugar donde Dios quiere que estemos. Pero la realidad es que todas ellas se traducen prácticamente en lo mismo. Estamos sentados plácidamente en nuestra rama, donde nos sentamos habitualmente a ver pasar el tiempo y a sentirnos tranquilos y seguros. ¿Cuál es el punto más alejado de tu zona de confort en el que te has permitido estar? ¿Y qué circunstancias te llevó a ello? Agregaría yo, ¿alguna vez te has alejado de tu zona de confort? ¿O siempre has estado cómodamente ahí, en medio de todo esto? Desafío y reto puntual de parte de Dios. Así fue como se presentó el ángel y le dio el mensaje a José. Y así también es hoy, como el Espíritu en nuestro corazón nos desafía y nos reta para que salgamos de nuestra zona de confort. ¿Por qué los planes de Dios frecuentemente nos sacan de nuestra zona de confort? Y aquí la reflexión es personal, pero te podría dar una idea del por qué. Porque precisamente fuera de nuestra zona de confort, dejamos de depender de nosotros y empezamos a depender de Dios. Precisamente fuera de nuestra zona de confort es donde dejamos nuestras capacidades, dones, talentos, propiedades y demás cosas que hemos hecho para buscar algo más, para crecer. Precisamente fuera de nuestra zona de confort es donde nosotros podemos madurar. ¿Cuáles son los beneficios de salir de tu zona de confort? ¿Alguna vez lo has probado? ¿Te has dado la oportunidad de experimentarlo? ¿Alguna ocasión has participado en algo que te haga y te obligue a salir de tu zona de confort? Volviendo un poco a Hansel. ¿Cuál fue tu satisfacción de haber logrado cruzar de Cancún a Isla Mujeres nadando? ¿Sí? Ok, él salió de su zona de confort porque tuvo que levantarse de madrugada durante mucho tiempo, entrenar para poder hacerlo. Por un logro totalmente en la carne. Imagínense nada más eso proyectado hacia lo que es la parte espiritual. El sentirte retado es lo que Dios quiere que hoy pienses y que medites acerca de ello. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Estás volteando la vista hacia otro lugar? ¿O estás en este momento ya diciendo que, Señor, sé que por mucho tiempo he negado esa posibilidad en mi vida, pero ahorita estoy dispuesto
a empezar a trabajar. La satisfacción de verdad va a superar por mucho las cosas, porque la pregunta es, ¿se pueden comparar las bendiciones con las molestias y los riesgos? Yo creo que no. ¿O tú qué dices, Hansel? Las levantadas temprano, el tener que cambiar de alimentación, bajar de peso y demás, ¿tuvieron una comparación similar a la satisfacción? ¿O la satisfacción borró por completo todo lo demás? Sí, la satisfacción borró por completo todo lo demás. Y así que, pues la pregunta es clara para cada uno de nosotros. Vamos a ver unos ejemplos, por favor, y con esto vamos a concluir ya. Mateo 19, 16 al 23. Ejemplos que el Señor nos permite leer como testimonio de lo que en su momento hombres y mujeres hicieron respecto a ese llamado puntual que tuvo en su corazón. Mateo 19, del 16 al 23, se dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Retado a salir de su zona de confort, el joven tenía el deseo de estar con Cristo, de poder superar todo lo que hubiera en cuestiones de relaciones en su entorno directo. Cuando fue retado a salir de su zona de confort, él no pudo dejarla. Y Cristo no pudo llevarlo. Así de fuerte es la oportunidad y el rechazo a esa oportunidad. Un pasaje más, Lucas 9, del 57 al 62. Y dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cada uno de ellos tuvo el deseo de seguir a Cristo, pero a cada uno de ellos simplemente puso el reto y el desafío. Ok, deja tu zona de confort y sígueme. Y todos y cada uno de ellos tuvieron la misma respuesta: no puedo. Y regresaron a lo suyo. Perdieron la bendición, perdieron la relación con Cristo y perdieron la satisfacción de estar precisamente al lado de Él sirviendo. Uno más, Esther 4, versos 10 al 16. Esther, capítulo 4, versos 10 al 16, y dice así: entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey
sin ser llamado, una sola ley hay al respecto. A él ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis, ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Retada para salir de su zona de confort. Esther, una mujer judía, huérfana, que por su gracia, en el parecer, por ser hermosa, fue elegida para ser esposa del rey directamente. Y en ese momento estaban precisamente presentándose circunstancias adversas para que los judíos fueran destruidos. De hecho, hay una historia alterna de Mardoqueo, que estaba preparándose una horca para terminar con su vida, y quien la preparó terminó siendo el que murió en ese lugar. Pero la enseñanza clara aquí está totalmente lista para que nosotros la aceptemos como una realidad. Esther, dentro de su zona de confort, sintió miedo, ¿sí? Y ella sabía perfectamente que la ley decía que si alguien no era invitado a pasar a ver al rey y entraba, debería de morir. Y ella decía: no puedo, no he sido invitada durante estos 30 días. Y Mardoqueo pone el dedo en la llaga y le dice claramente: ok, tienes el llamado de parte de Dios. Y quién sabe si quizá para esto es que hayas llegado a ser la esposa del rey. Y además, no te creas que te vas a salvar de las consecuencias de no hacerlo. Pero por el otro lado, sabes la satisfacción en la que tú puedes llegar si cumples simplemente con lo que Dios te está pidiendo. Y al final, Esther dice: ok, lo voy a hacer. Y si perezco, que perezca. Habrá más satisfacción en cumplir lo que Dios me pide que en mi propia vida y protegerla o cuidarla. Así de grande es precisamente esta necesidad de salir de nuestra zona de confort. Mateo 4, 18 al 20. Y dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No cuestionaron nada, no le preguntaron: ok, pescadores de hombres. Híjole, ¿qué significa eso? Yo que sepa, los hombres no se venden, entonces ¿cómo voy a andar pescando hombres? Yo pesco pescado, porque eso sí se vende para poder alimentar a mi familia. Pero el llamado fue puntual, simplemente así como Dios muchas ocasiones nos dice: Marco, deja los granos por un ratito, ¿sí? Y ven, ayúdame a predicar. Perdón, Marco, por decirlo, pero por ahí están las cosas. ¿Y qué decir? En el caso de Simón Pedro y de su hermano, al instante dejaron las redes y le siguieron. Yo creo que cuestionamientos en su corazón hubo muchos, y la vida no fue fácil. Es más, ellos tuvieron que pasar 3 años de entrenamiento para que pudieran lograr entender apenas el inicio de lo que el Señor quería para sus vidas. ¿Qué significaba ser pescadores de hombres? Pedro no lo entendió hasta un poquito más de 3 años después, justamente en el Pentecostés, cuando estaba ya empoderado por el Espíritu, y en su discurso ante miles de personas fue
tan puntual la palabra inspirada por Dios que él pronunció, que se convirtieron miles en ese mismo día. Pero un poquito más adelante, en el mismo capítulo 4, versos 21 y 22, y nos dice, después de esa escena con Pedro y su hermano Andrés, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Su zona de confort. Ellos conocían el oficio, ellos vivían de esto, ellos tenían el recurso, estaba una barca, y además compartían la vida en familia con su papá. Y en su momento, Jesús simplemente les dijo, dejen todo y síganme. Y ellos le siguieron, sin tomar en cuenta lo que podrían estar perdiendo en medio de ese camino. ¿Y cuántas ocasiones nosotros nos detenemos precisamente a pensar? Déjame evaluarlo, Señor, de verdad que soy de lento entendimiento, entonces permíteme un poquito, lo checo, déjame, pido algunas opiniones por ahí, por algún lugar, a lo mejor me consigo algunas muletas, llámese amigos, vecinos, paleros o lo que quieran, para salir adelante y poder cumplir con lo tuyo. Se hubieran perdido de la bendición. ¿Y sabes qué? Recuerda esto. Es cuando estamos en un lugar seguro y estable que Dios a menudo nos desafía para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Precisamente cuando nos sentimos plenos, cuando todo está saliendo bien, cuando es ese momento en el que casi como rico insensato nos sentamos a contemplar todo lo que hemos logrado y soñamos con construir graneros más grandes para poder tener y guardar todo lo que estamos haciendo, que el Señor viene y te dice, híjole, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. ¿Y por qué? Porque Él quiere que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente. Las bendiciones llegarán de cualquier modo y de cualquier manera, y como me imagino que este hombre José en su momento volteó a ver el rostro de Jesús y esa cara iluminó por completo su corazón. De esa misma manera te garantizo que tu corazón será iluminado también cuando hagas caso a lo que el Dios te pide. En algún momento, cuando nos enfrentamos a una elección difícil, tenemos que decidir si haremos la voluntad de Dios o la nuestra. ¿Qué vale más? ¿Vale más lo que Dios te pide que hagas o lograr tus metas, llegar y conseguir tus objetivos, satisfacer los deseos? ¿Eso vale más o vale más la voluntad de Dios? Y finalmente, obedecer el llamado de Dios para dejar nuestra comodidad puede ser estresante, pero es algo de lo que nunca nos vamos a arrepentir. Y eso yo lo puedo decir como un testimonio personal. Dejar que sea el Señor el que guíe nuestros pasos no tiene precio y nunca te vas a arrepentir de ello. Recuerda que Jesús siempre está atento y dispuesto para ayudarte. Solamente tienes que tomarte de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, antes que nada te damos infinitas gracias por tu gracia salvadora, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz para que nosotros